see so clearly. I see the vision inside the children. I see so clearly. I see the future is green and lovely, is waiting on me. News come, news go, still we fight when the screens close. Still we fight. News come, news go, still we fight when the screens frozen. News come, news go, still we fight when they won't show. News come, news go, still we fight till the lights see the future, I see so clearly. It's green and lovely, is waiting on me. Freedom from the people is urgent, and you know you deserve it. Tell me, who are you serving? Don't keep it under the surface. Freedom for my people is urgent, but we can't get discouraged. Peace has a price, hope it's worth it. Tell us be quiet, then disturb us. And I'm done being nervous when they see us switch lanes and swerve it. With diamonds under the dirt here. System don't deserve us. Freedom for my people is urgent. And you know you deserve it. You got a taste of the war here now, but that ain't even the worst yet. Freedom for my people is urgent. Okay, I think we're gonna start. Sarah, if you could turn the music down. But I can't. Thanks. Hi, everyone. Welcome. Thank you all for coming and spending your time with us and being in community with us. Thanks for joining us. This is the fourth teach-in for our Breaking Silos teach-in series. So I'm just going to spend a couple minutes up top orienting folks to the space before at the very beginning, I'm going to pass to Megan so that they can share with folks how to access the Spanish interpretation. Go ahead, Megan and Jose. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Megan. Estoy aquí con José y vamos a estar haciendo la interpretación simultánea entre el inglés y el español. My name is Megan. I'm here with Jose. We will be providing Spanish-English simultaneous interpretation. Because we're practicing language justice in this session, we want to ensure that people can speak and listen in their preferred language. If you want to listen and participate fully in English, go to the globe icon at the bottom of your screen, click on that globe and select English. Do not mute original audio. If you joined on a cell phone or a tablet, you will need to look for the 3 dots in the circle where it says More at the far right of your menu. Click there, select Interpretation, and then English, and then Done. Ya que estamos practicando justicia de lenguaje en esta sesión, queremos asegurarnos de que las personas pueden escuchar y participar en el idioma de preferencia. Para escuchar y participar plenamente en español durante la sesión, pueden ir al icono del globito en la parte inferior de la pantalla, hacer clic allí y seleccionar español. O si entraron a través de un celular o una tableta, hay que ir al menú a la extrema derecha donde dice Más, con 3 puntitos. Puede tocar allí, seleccionar interpretación de idiomas, luego español y por último finalizado para que se guarden sus preferencias. If anybody has trouble with the interpretation function, let us know in the chat and we will help you fix any problem you might be having. Si alguien tiene problemas con la función de interpretación, háganoslo saber a través del cuadro de comentarios o el chat. Así les podemos ayudar a solucionarlo. Thank you very much. Muchas gracias. Thank you so much, Megan. So my name is M. Muchas Waller. gracias, Megan. Mi nombre es M. Waller, pero nombre es ella o ella. Yo me estoy uniendo desde Chicago
la tierra Paraguay. Yo soy parte del equipo legal y quiero enmarcar un poco esta sesión antes de arrancar. Esto es un seminario web, por lo que los ponentes tendrán acceso al video y al micrófono, pero nos encantaría que todos participen lo máximo posible y nos gustaría conocer sus opiniones, sentimientos y las cosas que les hayan llamado la atención. La función de chat está disponible para comentar o confirmar cualquier cosa que se comparta y también pueden utilizar la función de preguntas y respuestas. Tengan en cuenta que el chat se grabará y se publicará, así que sean cuidadosos con lo que comparten. No vayan a compartir sus detalles personales ni nada sobre los casos legales específicos. Pueden enviarnos un correo electrónico después si quieren preguntar algo personal. También vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas al final. En el chat tenemos un espacio para jugar. Eso lo vamos a colocar ahora mismo. Gracias al Elephant Circle por haber creado esta herramienta. Y eso va a ser un espacio paralelo para procesar las cosas, para preguntar preguntas. Pueden indagar un poco más en los recursos de la sesión allí también. Pueden co-crear en este espacio, agregando a la biblioteca compartida para la liberación. Es una forma hermosa de participar y procesar el trabajo que vamos a estar haciendo hoy día. Entonces, quiero decir también un poco del marco que tenemos para la sesión. Queremos centrar la conversación en la aplicación de las leyes de inmigración como sistema o herramienta de opresión, comprendiendo esa herramienta a un nivel más profundo y aprovechando este momento para comprender mejor el sistema de inmigración en sí y su función en la vida reproductiva de las personas y sus familias. Vamos a hablar de sus características y mecanismos opresivos. No queremos hablar de la inmigración como algo aparte, sino que es algo que estamos viendo como una herramienta inherente de la violencia estatal cuando estamos hablando de la justicia reproductiva. La inmigración es justicia reproductiva. Se trata de control del Estado sobre el cuerpo de las personas, su autonomía corporal y sus vínculos comunitarios y familiares. Entendemos que la justicia para inmigrantes es una cuestión local y global. La liberación y la justicia reproductiva para los pueblos de Palestina y el Congo están ligadas al fin de las redadas de inmigración, a la separación familiar y al acceso al aborto para todas las personas en Estados Unidos. Dicho eso, queremos localizar también, hablaremos de las cosas concretas que podemos hacer en los lugares donde vivimos y trabajamos. Estamos muy emocionados de presentar a nuestro panel. Tenemos a Silky Shah, directora ejecutiva de la Red de Vigilancia de Detenciones, Detention Watch Network, Sayena Zamora, directora ejecutiva del Fondo Frontera Fund, y Abraham Palos, subdirector de Comunicaciones y Políticas en la Black Alliance for Just Immigration. La conversación de hoy será moderada por Noran Elzarka, asesora senior de la línea de ayuda If, When, How. Se la pasamos a Noran. Muchas gracias y gracias por tenerme acá. Me siento muy agradecida de estar en este espacio con ustedes para tener una conversación muy importante sobre la justicia de inmigración. Quiero notar que nuestros panelistas tienen sus biografías puestos en el Play Space, ese espacio paralelo que tenemos para jugar y interactuar durante la sesión. Si tienen preguntas, pueden utilizar la función de preguntas y respuestas. Y espero guardar un poco de tiempo al final para indagar en sus preguntas. Entonces, una de las razones de por qué estamos acá el día de hoy es de asegurarnos de que estamos pensando en la aplicación de las leyes de inmigración como un sistema central que también es necesario para comprender la opresión reproductiva y la separación familiar. Y queremos saber de nuestros panelistas cómo podemos acercarnos a este tema y por dónde comenzar. Sabemos que la detención, la deportación es algo que siempre implica la separación familiar, así que queremos empezar con ese marco y acercarnos al tema desde esa perspectiva. Quiero tener una conversación, así que la persona que se sienta más cómoda en hablar, por favor, pueden comenzar. Yo puedo comenzar. Hola a todos, yo soy Zaina Zamora del Soltera Fund.
Es un fondo de aborto que trabaja en el sur de Texas, en el Valle del Río Bravo. Ayudamos a las personas a navegar el cuidado del aborto en las comunidades fronterizas de Texas. Cuando yo pienso en estos sistemas, en mi mente, yo pienso en una red interconectada muy compleja, algo así como la neurología del cerebro, ¿no? Porque nada de esto existe en una vacuum. Todo es muy interconectado. Las mismas personas que están implementando las políticas antiaborto son las personas que están implementando las políticas anti-LGBTQ y más, especialmente anti-trans, y están respaldando las políticas migratorias opresivas. Así que la justicia reproductiva realmente tiene que ver con todos estos espacios, afecta a todo, ¿no? Y cuando yo pienso en la inmigración, yo siento que estoy luchando contra esas mismas personas que están implementando las políticas anti-inmigrantes que estamos enfrentando en Texas todos los días. Así que yo llego a estos espacios con la mentalidad de que es parte de una misma cosa. Son factores interconectados y así lo veo yo. Se la paso a quien quiera seguir. Again, I don't know. I can go ahead. Great to be here with all of you. Really great to be on with Y bueno estar con Abraham, ustedes, and con Zaina Abraham here. y And con Zaina. yeah, I mean, I Gracias por think tenerme aquí. a lot of Yo siento que Detention Watch Network bastante, and a lot of the work that pues we're en trying to do Detection has Watch been Network, mucho de nuestro trabajo like everything that Zaina was se saying. It's trata like, de this doesn't happen in a vacuum, and eh, so much of hacer hincapié en el existence hecho de in immigration que detention esto specifically is no because viene de la of nada y the que todo es expansion of interconectado, mass como dice incarceration Isaína, in la industrial complexes over expansión many, many years. del And encarcelamiento masivo. There's a lot of different Eso es connections algo to be que made, but hemos one thing to name is that, visto there's a lot incrementándose y hay que of hacer las system right now, conexiones for entre instance, otras the políticas Everglades Detention relacionadas. Camp in Por ejemplo, Florida con and el all campo these Everglades potential new Detention Camp en facilities popping up, Florida y but there's nuevas also plenty of instalaciones que folks están worried about the creando. detention system. Pero cuando Like, vemos el sistema de the vast detención de majority, like, there's inmigrantes, only la maybe vasta a couple mayoría dozen facilities or maybe a dozen facilities that aren't former son jails and prisons or currently existing jails. And so cárceles every facility o was prisiones prison que at se some han point or a federal prison at convertido some point or en centros de detención de is inmigrantes. currently a county jail that holds people. And so Entonces son los mismos this idea that immigration sitios detention is like que this están aside is aprovechando false. It's actually very much la idea de que la connected. And inmigración es similarly, when algo you're looking at aparte. policing, so much of what Es muy falso. Y cuando estamos viendo the way these systems have operated is cómo this sort of funciona la intersection policía en of Estados the criminal Unidos, legal hay una system intersección del and sistema immigration criminal, over el many sistema decades penal y la now, which has inmigración durante included muchas décadas. having local police Esto become incluye immigration tener a enforcers through programs like the policías Trade locales Technology program, which como people might have agentes de heard of, which inmigración a became Law través de 96 and diferentes started being used after programas 9/11. y But leyes, also just especialmente having like después ICE del agents have 11 really de strong interactions with septiembre. jails. Sheriffs Y really see sabemos que los themselves as like alguaciles one of their también main se roles is ven protecting the como, homeland. I think sheriffs entre in comillas, particular protectores play this del role. And so I país, think when we're ¿no? looking Entonces, at all cuando these different estamos systems and how they're viendo connected, todos estos sistemas y one cómo se thing to really conectan understand is unas how con much otras, hay que entender they're not actually que separate in a lot of ways, and no all of son them, nada their separados, en ability to verdad. work and their Y su ability to work capacidad in de this way is trabajar those y collaborations colaborar de that esta that are in the forma policing system. es a We see través de la that in the way that cooperación, ¿no? Y people lo who vemos en like el sistema de experience for people who are policía, seeking abortion have en relationship with las the police separaciones or other familiares, en entities. la So like opresión all del of these derecho al instances, there's a aborto lot of different y los intersections. ataques al The other thing aborto. I'll just name quickly Hay in muchas I think intersecciones entre estos so much of factores de this is control y like who's opresión. deserving and who's Y se undeserving, trata and de that's how all quién, these hay systems sort of una operate. mentalidad Like sobre who is deemed quién deserving, merece and then who is deemed algo, quién undeserving, and who's merece deemed undeserving is los often derechos y expanding, quién no expanding, los expanding. And merece. so as time Y has están gone on, we've expandiendo seen las expand the categorías number de of people personas que who can be subject supuestamente to these policies, no and merecen that's los their goal. And they're derechos y applying que it to pueden ser sujetos a people estas seeking políticas abortions de and trans opresión. people, to Y immigrants, están to black aplicando and esta brown lente a people, las like personas negras indigenous y de people, color, working class and personas poor people. Like that's indígenas, kind of the general personas category you de can la kind of keep going clase on and obrera, on. But etcétera, etcétera, and a personas lot of this sort trans. of narrative around
Y mucha de esta narrativa en cuanto a la seguridad pública es muy central a cómo funcionan estos sistemas y hay muchas mentiras que nos están diciendo. La verdad es que, de que las personas realmente simplemente están tratando de sobrevivir y están siendo tratadas como desechables. Pero quería hablar un poco sobre las políticas que se han implementado. En 2018, la separación familiar, hubo como una política de cero tolerancia. Niños y niñas que vinieron a la frontera antes, pues había esta política de enviar a estos jóvenes a centros de detención, deportando a sus padres. Y esto fue cuando salió la información de las separaciones familiares. La realidad es de que esto se trata de la infraestructura nacida de la militarización de la frontera y también diferentes entidades como alguaciles y toda esa infraestructura de las leyes de inmigración que busca criminalizar a las personas migrantes. Y luego de hacer eso, pueden detenerlos. Y hay muchas capas involucradas. Y muchas veces tenemos el desafío cuando estamos hablando de la separación familiar y cuando estamos hablando de las poblaciones vulnerables. Aplicamos este marco de vulnerabilidad, pero en verdad no nos sirve tanto. Lo voy a dejar allí por el momento. Muchas gracias, Silky. Qué bueno estar en comunidad con ustedes. Yo estoy listo para aprender mucho. Ya lo he hecho. Y estamos nomás empezando esta sesión. Pues yo pienso en la separación familiar como, pues, es una herramienta importante de la supremacía blanca y la violencia estatal. De hecho, esa es la meta de romper nuestro espíritu, de quebrar la comunidad y separar a las personas. Y esto ha estado en curso por muchos años. Yo entiendo, especialmente en este momento, que las cosas se sienten muy complicadas, pero hay bastantes amenazas y patrones que hemos visto desde el comienzo, ¿no? Aún con el concepto de lo que es un ciudadano. 1791 dijeron que las personas negras y de color no podían ser ciudadanos. Y hoy desproporcionadamente son las personas encarceladas y criminalizadas. También la separación familiar fue una herramienta de esclavitud y durante el genocidio de las personas negras y de color por muchos años y siglos. Y cuando pensamos en lo que es la ciudadanía, tenemos que siempre desafiar la supremacía blanca. Y tuvimos la enmienda 14 que están tratando de eliminar ahora, y esto abordaba específicamente los hijos de las personas negras, no los hijos de los esclavos, las personas esclavizadas. Y esa enmienda fue enraizada también en la lucha por Roe v. Wade, el derecho al aborto. Entonces vemos que la supremacía blanca y el gobierno violento siempre nos ha atacado a nuestras familias y están tratando de cerrar los espacios de resistencia. Esto lo hemos visto durante el movimiento por los derechos civiles, durante diferentes desafíos a la supremacía blanca, había mucha represión. También la reunificación familiar fue algo que hablaron por primera vez en cuanto a la inmigración. Eso decía que las personas que tienen familiares en el exterior, hay la posibilidad de reunir a esas familias. Yo siempre pienso en la guerra durante los años 80 y 90, la guerra contra las drogas. Esto tuvo un efecto devastador sobre las personas negras y las comunidades negras y de color en este país. También todas estas redes de prisiones han existido por muchos años. La guerra contra la pobreza, también esta idea de la reina del welfare. Eso incrementó la pobreza en nuestras comunidades, lo que incrementó también el crimen, los delitos.
En 96 pasaron una ley sobre inmigración, una ley sobre, es una ley que llamamos IRA por sus siglos en inglés, pero esto básicamente dijo que las detenciones de las personas, pues esto ha tenido un impacto también después del 11 de septiembre. Hubo un incremento en cuanto a la vigilancia, el control, la presión de las comunidades de color. Tenemos que responder a el lenguaje que están utilizando los opresores. Y lo que hemos estado viendo en los últimos años es que el nivel de crimen está bajándose y había una crisis carcelaria. Así que querían utilizar la criminalización. Y puedo hablar un poco más de esto en adelante, pues para mí hay un dicho que dice, no vemos las cosas tal como son, sino como somos nosotros. Ese es el contexto que yo pongo para esta conversación, pues han estado separando a las familias negras en plantaciones desde el comienzo, desde hace siglos, y puedes ver que siempre han querido quebrar el espíritu de las comunidades negras y estamos otra vez en una situación donde pues es un momento un poco diferente, pero habían estas guerras locales que con el tiempo se concretizaron y siento que las cosas se van a poner peor antes de mejorarse. Al final podemos hablar un poco de las esperanzas que tenemos, las posibilidades de actuar, pero estamos nomás poniendo el contexto y las cosas no van bien, obviamente. Gracias, Abraham. Siento que has dicho bastantes cosas importantes sobre la criminalización, cómo lo estamos viendo, cómo podemos luchar contra esto. Vemos que las interacciones con la policía, agentes de inmigración, oh, que el contacto con las fuerzas del orden público hace que las personas sean más visibles para ICE. Y hay personas que no pueden viajar o sienten que no pueden viajar para tener el cuidado de aborto que necesitan. Y esto tiene que ver con una vigilancia incrementada, ¿no? No sé si quieres comenzar esa parte de la conversación, Zaina. Yo puedo hablar de mis experiencias en una comunidad fronteriza que durante mucho tiempo ha sido militarizada con demasiada policía. Y escuchamos de las personas que están navegando el cuidado de aborto con esta línea de tensión. Cuando Texas pasó sus leyes antiaborto, hubo una prohibición de 6 semanas y luego una prohibición total después de Dobbs. Pues esto limitó la capacidad de las personas de viajar para tener el cuidado de aborto, y especialmente las personas que están con un estatus de indocumentadas o que vienen de familias con estatus mixto. Y es sorprendente, muchas personas no saben que a lo largo de la frontera, especialmente en Texas y Nuevo México y no sé, Arizona, quizá California, hay estos cheques de inmigración por los cuales nuestra gente tiene que pasar. Por ejemplo, si yo quiero manejar a un sitio que queda al norte de donde yo vivo, yo tengo que pasar por estos chequeos. Y no es normal, es algo que solamente pasa a la frontera sur del país. No sé si lo tienen en el norte, pero eso limita a las personas en su capacidad de poder viajar para tener el cuidado del aborto. Si no pueden obtener un aborto seguro en las clínicas de Texas, ¿cómo van a poder viajar para tener el cuidado de aborto en otro lugar? Si hay un riesgo de deportación cuando pasan por estos puntos de control, ¿no? De inmigratorios que están dentro del mismo
país de los Estados Unidos. Quizás las personas van a querer tener el acceso al aborto seguro a través de el aborto con medicamentos, lo que es seguro y es una forma eficaz de manejar el aborto, pero vemos que hay un riesgo de criminalización, ¿no? Tenemos que poder encontrar ese medicamento y hay que encontrar personas de la comunidad de confianza para ayudar. A veces hay mucho miedo, mucho riesgo en cuanto a viajar para acceder al cuidado de salud. Y si las personas tienen preguntas sobre cómo funcionan los medicamentos, si tienen complicaciones, pues Texas tiene leyes establecidas donde los hospitales públicos pueden preguntar sobre el estatus migratorio. Y aunque las personas no están obligadas a contestar las preguntas, eso crea un sentido de miedo, ¿no? Cuando las personas están buscando el cuidado de salud. Y es interesante ver cómo las personas están navegando estos sistemas. Pero las personas indocumentadas ya saben muy bien lo que están enfrentando. Quizás a veces no saben mucho de las leyes antiaborto específicamente, pero saben lo que implica su estatus, ¿no? De tener que viajar o cómo pueden navegar la geografía de Texas, donde hay muchos sentimientos anti-inmigrante. Entonces, es interesante ver esta realidad y hay muchas personas que básicamente se están cuidando de la mejor forma posible y tratamos de compartir los recursos para que se sientan seguros, pero es muy complicada la situación para ellos. Sin mencionar las barreras de idioma que enfrentan las personas. Muchas personas nunca han tenido que navegar un aeropuerto, por ejemplo, y cosas así. Esto puede ser bien complicado para las personas. Abe, do you want to go or do you want? I can jump in. One of the things about how Una de las immigration cosas enforcement has worked for en a cuanto very a long, like, cómo ha it's kind of hit funcionado this ebb and flow with la immigration enforcement, where inmigración it often durante depends muchos on años, who is hay in office. diferentes So if flujos y you have cambios y hay una cierta like evolución en during, cuanto a going back, las if you go diferentes back in time a little bit, administraciones del so gobierno. like the Bush era, Viendo hacia sort atrás, of la goal era de was to kind Bush, of la have meta both the sort en of ese spectacle entonces and fue also de merge the criminal legal system with the hacer como un immigration system more. So both things were happening. espectáculo There were en palm cuanto raids and there were al massive cumplimiento worksite con la raids and there migración were hundreds of y people habían who estas died in the redadas muy system to get grandes donde prosecuted centenares de personas quedaron and also be put in detention and all the other things. But detenidos then there was also a y growing también sort of hubo intersection between una county creciente jails and intersección entre immigration, where more and more, cárceles like the county jail a nivel de became the gateway to condado the e deportation inmigración. machine. So people having Y any entonces la interactions with law cárcel enforcement would mean that they local would be del put in the condado deportation machine, fue como and la that was like puerta not really de safe in so many entrada ways. hacia So el sistema criminalization was de this thing that was detención de like, and inmigrantes. people felt Entonces very eso fue shameful una about this, and people weren't criminalización talking y about it había often too. bastante So for many years, pena that's kind también of how y it muchas happened, and personas no especially in querían the Obama hablarlo. years, Por that's muchos really años ramped up. We saw more and así more fue y of this durante sort of, you know, los this años de program called Secure Obama Communities and other vimos programs el that programa sort of Secure tied Communities y immigration otros and programas criminal justice que system together more, conectan and more más y people of más color into the al system, sistema not really penal in the public y eye. And there were también sort el of attempts to sistema make de certain locations inmigración, like pero hospitals no or había schools tanta and other places, like quote unquote atención sensitive pública a locations, este that hecho. people wouldn't be targeted, but we do it sort of more Entonces, behind closed doors and not in this fue way. más Whereas detrás now de las we're at a space bambalinas. where they are really, really Y en cambio, obsessed with the ahora spectacle. They están really obsesionados have con this este like pathological espectáculo obsession with y deportation, hay and una so they want to obsesión show con la people what deportación y they're quieren doing. And so I enseñarle a think las we are personas lo que looking están kind of at haciendo. every stage. Me We're parece que ha talking about in habido the una ports of entry, criminalización en any todo sort of momento, going to ¿no? airports, Como and dices, often like Amtrak, Zaena, they de had las all these puertas de places or entradas, places in the los cheques de past, and all control, those places were la places for vigilancia. protection of how who's Ahora es un targeted poco and scope, diferente en even cuanto just a now, quién thanks to a lot está of policy, en like, blanco. you know,
many ahí se acaba de sacar una política que dice que muchos de los inmigrantes que pasaron a este país sin inspección no pueden tener sus audiencias de fianzas, aunque están expandiendo esta guerra contra inmigrantes que dice Abraham desde los años 90, lo están expandiendo más y más para aplicarlo a más categorías de personas. Y en términos de la criminalización y cómo funciona, tenemos que pensar en esos diferentes lugares donde las personas pueden quedar expuestos a la criminalización y entender que cualquier contacto con las fuerzas del orden público, pues, implican bastante riesgo. Por eso estamos diciendo que la policía local no debería estar colaborando con la migra. Y con el tiempo hemos visto, tenemos un informe sobre esto con el Immigrant Legal Resources Center que se llama If They Build It. Pero básicamente cuando tú tienes un centro de detención en una comunidad, si tienes una capacidad de como 50 personas que pueden quedar detenidas, hay mayores probabilidades de detenciones. Y cuando existen estos centros, hay mayores probabilidades de quedar detenidas entre las comunidades. Entonces, la detención existe para facilitar la deportación. Así que esa capacidad es una parte importante del sistema y el proceso que utilizan. Y para los abogados hay una tendencia de pensar en el individuo y sus experiencias y cómo prevenir ciertas experiencias y nuestra forma de pensar en la reforma es desde la perspectiva del individuo y cómo podemos mejorar las experiencias de los individuos. Pero a veces lo que pasa es que las reformas que ofrecemos como alternativas a la detención, que ahora ha llegado a ser una herramienta de control y vigilancia del gobierno de Trump, o por ejemplo, nuevas instalaciones o centros de detención, esto da lugar a más detenciones y más vigilancia a las personas. Una cosa que nos enseña la abolición es ver el sistema en conjunto, ¿no? Y entender que sí existen leyes, pero también a veces pueden ignorar las leyes y no tienen que hacer todo lo que dice la ley. Y esto lo hemos visto una y otra vez, pero realmente es la infraestructura y los recursos, eso tiene un rol importante acá, lo que es parte de por qué estamos en un momento que da tanto miedo, ¿no? Y sabemos que tenemos que hacer este trabajo en comunidad y también frenar la expansión de la infraestructura de detención. Gracias, gracias, Suki. Bueno, quiero decir bastante, pero voy a mantenerme con esto de la criminalización porque pienso que es muy importante, porque todo lo que hace es crear a monstruos. Debería ser la creación de monstruos y este gobierno lo ha hecho por mucho tiempo porque se lo ve los abrigos negros que pegaron por Jim Crow, a la criminalización de la población indígena que básicamente los pusieron en una situación donde están ahora. Lo que la criminalización lo hace básicamente es que lo más simple en términos básicos es que es una adjudicación de una ley. A veces no era legal antes y ahora la refuerzan. Como si uno es capaz de hacer esto, usted después puede crear presiones y tener más policías. Este país ha sido muy buena en hacer esto. Lo que hace es que excluye a nosotros de vida social, económica y de calidad. Y es una diferenciación de lo que especialmente significa. Yo puedo hacer una paralela de lo que están haciendo en este momento, de lo que están haciendo a los indocumentados o a los no ciudadanos. Lo que dice es que adjudican la ley, lo que es la iniciación del crimen, tienen esas dos leyes y después la adjudican y después la refuerzan que nos dan ah, encarcelaciones masivas. Ya cuando uno deja la prisión, no lo pueden dejar ahí todo el tiempo, ¿verdad? Entonces salen al mundo
y lo que no pueden hacer porque tienen un récord criminal, no pueden obtener viviendas o no pueden obtener ciertas cosas, como por ejemplo, básicamente los inmigrantes que cometen un crimen no pueden obtener un tipo de vivienda básica de gobierno, no pueden obtener empleo también, no pueden votar, ¿verdad? Porque por esas mismas leyes que restringen tus avenidas de interactuar cívicamente para puedes cambiar las cosas alrededor tuyo o los políticos que hacen esas leyes por esas mismas leyes. Entonces, lo que usted ve es de que el Departamento de Vigilancia del país con estas leyes hacen nuestras leyes miserables. Alguien mencionó en el chat que algo sobre cambiar la narrativa que somos criminales en vez de gente. Entonces vamos a mostrarles que quizás estas cosas van a crear monstruos y que con las campañas de elecciones lo que hizo Trump, la mayoría de veces nos dijeron que los inmigrantes o dijeron los asesinos y esto y el otro. Y como la gente negra, nosotros sabemos eso porque nos han aislado también. Y todos los que están encarcelados, todos los que tenemos crímenes, son un tipo de monstruo que están como vecinos o algo así. Por ejemplo, el acto de Rick and Riley que firmó Trump es una adjudicación de una ley sobre los robos en tiendas o algo así y poder poner ciudadanos indocumentados en la cárcel por cierto tiempo. Y esos son códigos negros que han hecho y, y han acusado de acusarlos de robar algo y ponerlos en la prisión por cualquier razón, aunque no lo hayan hecho. Entonces, yo lo veo en la prensa en este momento, es muy triste, pero yo entiendo que muchas personas tienen miedo y están tratando de decir que todos los días me dan un reporte de los inmigrantes que los encierran, o yo pienso que 6% de ellos han tenido registros criminales y 20%, 35%. Y bueno, la iniciación de Rick and Riley, eso se reduzca a 2%. Entonces lo que van a hacer, el plan es hacer todos un monstruo, todos esta cosa. ¿Y cómo vamos a lidiar eso? Como ellos van a hacer un proceso, un problema estructural que no se va a hacer en nuestra comunidad, pero sí lo van a hacer. Lo que la narrativa evolucionista dice que sabemos que lo único que va a resolver el crimen que ha prohibido por datos y estudios es la reducción de antipobreza. Cuando la gente es pobre, o no están pobres, perdón, hay menos crimen. Cuando las personas tienen viviendas, comida, estas son las cosas que van a ayudarnos. Y yo no voy a decir que vamos a amar a estos monstruos, pero para realmente entender esto es exactamente lo que quieren que hagamos, entonces así la prensa y esos que esencialmente que son buenos intencionados están asustados y en este punto están tratando de hacer que ellos debería ir con los criminales. Y yo digo, la criminalización es la justificación de enforzar leyes que no existen. Entonces, así que todos van a ser criminales en ese instante. Así aprender lo que está pasando en la historia pasada con los afroamericanos nos va a ayudar a entender lo que la gente negra era un tipo de prueba, como éramos como un tipo de ¿qué podremos hacer para poder aplicar más policías y separar a estas familias para para destruir su espíritu de pelea? Yes.
Muy gracias. Lo que escucho es que lo que es aquí es el lenguaje de deshumanización y cuánta opresión depende en la deshumanización y lo que estamos viendo en este momento. Estamos catalogando a la gente como criminales y eso significa con los tatuajes equivocados que están siendo riesgos en deportación y separándolos con los pensamientos o opiniones están en riesgo para ser separados o encarcelados, como esta gimnástica mental de constantemente a convencer a las personas que son hereditarios ser menos que otras personas. ah, y el Estado determina si eso es cierto o no. Quizás podamos pasar un poco de tiempo hablando específicamente de las herramientas de que los sistemas migratorios usan para controlar la autonomía corporal, para reforzar violencia estatal, como la separación familiar o encarcelar a los niños, todo el lenguaje alrededor de la deshumanización, y otras maneras de cómo la inmigración usa esas tácticas para controlar la autonomía corporal. I can jump in. Sí, yo Just this, puedo I mean, detention opinar. in and of itself La detención en is like sí a key es central tactic, and I es think, una táctica clave when you y look at the central history cuando of at uno least the revisa la modern detention historia, system, which especialmente en el sistema started in the moderno de early detención, 1980s in empezó en el response to 1980 Haitian y, asylum seekers coming to y, eh, Florida, y especially. It como was about los de 15 at the los que time. buscaban And so asilo there was en this Florida, por large ejemplo, black population hubo coming, and una población what negra happened at the time is bastante that grande en ese momento, the que lo que government was pasó like es que el outwardly gobierno being realmente estaba semi-pro-immigrant, the haciendo, Refugee Act had passed, but then estaba favoreciendo at a the los same inmigrantes en ese time momento, denying pero al mismo tiempo asylum estaba to negando Haitians, like asilos categorically, a systemically, right? a And los their argument, haitianos y su argumento like era basically at some point a lot of básicamente people were era saying, mucha this gente is estaba racist. You're diciendo just esto es putting a lot racista, of black solamente people estás poniendo in mucha gente detention negra centers en centros de indefinitely in detención, South Florida. indefinitivamente en el sur de Like Florida. Governor ¿Qué estás Jesse Jackson haciendo? came all the time and was like, what are you doing? Jesse Jackson estaba And the diciendo argument that qué the estaban government haciendo then y made was el like, well, we'll gobierno just lo que apply dijo es this to estamos larger aplicando categories. So it esto was a like the otras logic of categorías también. anti-black racism Entonces, and racism more la generally that lógica then de got us to a place where they were like, antinegrismo es lo que we're estaba going to diciendo que expand it vamos a to expanderlo Central Americans who are a fleeing U.S. backed centroamericanos que wars. We're going también to están expand it to huyendo more and more de las guerras en populations, sus and detention países starts to y vamos a get expanderlo bigger. a otra Mandatory detention escala. eventually becomes law, and all the Entonces se things hace that una ley y todo lo que Abraham está and I have talked pasando que about. But Abraham hemos hablado, so that's all to say, like, pero es lo que hay que detention decir. itself La detención en is like sí a key tool es and a una key strategy clave de around this. And I herramienta think de estrategia the thing alrededor de about todo this last esto y 6 months, lo and que pasó even en los últimos before, 6 meses what y we've antes seen in de last year's esto, en election las últimas with elecciones Biden del and año Harris is pasado that con there Biden y was Harris, es que and había what Trump was y lo que doing, that Trump so estaba much of haciendo, what was que happening mucho de was lo que a estaba vilification pasando es la again of many vilificación de communities that muchas have been on the comunidades que han receiving end of U.S. estado foreign policy. afectadas por la Haitians in política de particular, Estados in Unidos, Philadelphia, or Venezuelans y generally. como por ejemplo It's los very haitianos, los clear that that's venezolanos, sort of what was que happening. es What lo que got us estaba to a place pasando where y the Laken estamos Riley en Act este had momento passed. donde el acto de Reagan But I Riley, la think the iniciativa de thing to Reagan lo name pasó. about this last 6 months Y in particular en is estos that últimos 6 meses en detention is the particular, place where la they fully detención control the es donde moment. I know there está was a controlándolo question about completamente la gente. reproductive rights and Mucha care gente in está detention. I mean, that hablando is de los derechos non-existent, reproductivos y like eso no especially existe en la now. Like detención, any especialmente detention en este conditions momento. are Las condiciones de horrendous in detención some son people's. People horrendas are en not muchas getting medical maneras. care Muchas at personas all, no están period. obteniendo servicio And there médico have been numerous y deaths in punto. detention Y just the last hay few weeks. I en mean, los we are últimos, seeing hay muchos the incidentes sobre system, eso y hemos visto que este sistema accelerate in a way se está that acelerando de una is manera que significant, es significante compared to what's happened in the last comparado a lo 25 que years ha that got us to pasado this en los place. And últimos so, 45 años que nos um, ha but the llegado a thing este lugar. that's important to Y lo understand in this moment la is that cosa the que question tenemos que around, entender en este momento alrededor de esta how pregunta detention is es operating cómo is la that it's detención become está also operando, a es que testing ground for the ha Trump hecho administration's una prueba de authoritarianism. So cómo when you look at seguir places aplicando like este tipo the international students who were de detained by Karim políticas, como por Fadil and ejemplo Olayse los Oshurk and other folks, like so much estudiantes that internacionales que there han was sido a lot of detenidos it that was también, like que what people experience every en day. muchas oportunidades
han being experimentado picked muchas up, veces. feeling Se like los they're being kidnapped, recogen, being se siente transferred como to a se faraway están detention siendo center, secuestrados, being se transfieren separated a otra or detención, a otro partner who centro de might be detención muy pregnant, but lejos, y no saben all dónde those things está. being Quizás arrested una without a pareja que warrant, está all those embarazada things are o ser actually arrestados sin everyday ninguna realities of orden de immigration juez enforcement. o de But corte. then to target somebody and say, Y después okay, identifican a and alguien o you persiguen are a alguien, older por even and ejemplo, have been aunque tengas convicted of a crime, like actually una all those things residencia, are aunque no not seas not acusado de un normal. Like those are crimen, that's what we got to no son after cosas 96. normales That's what we después del kind of noventa y been seis. in since then. Es lo que hemos estado lidiando But then desde el to noventa y be seis. targeting Ahora, people for what are a essentially perseguir a thought la gente crimes, like that donde, is where por ejemplo, you're seeing these literalmente te sort of están arrestando test por cases lo and que these test piensas. subjects. And then Entonces, lo que similarly, you mucha see gente está people being haciendo este transferred tipo to de offshore personas to que usan como endeavor prison in El ejemplares y Salvador están without, haciendo any, muchas I mean, not even deportaciones a like estas everyone's mega like prisiones without en due El process. Salvador, It's like due a El process Salvador. is so Entonces, non-existent on these no pasa wasteland ningún immigrants proceso in the system, de juicio ni nada but de eso. it's like Entonces, nobody deserved that. Like nadie even if se they went mereció through due eso y process, aunque they didn't pasaran deserve por el that, right? And proceso de so I think juicio, that's the thing that's like no se the merecen shift eso. right now, and really Entonces, el understanding cambio que how está much pasando y entender detention, realmente like cuánto la disability, this like detención, pathological lo que es obsession la with mass deportation discapacitación and de mass detención incarceration has que got está us to this pasando, place estamos where llegando a we're este momento now $45 donde billion ahora estamos more 45 to the billones system that más is que estamos agregando al essentially sistema, like esencialmente making it so people don't está have any haciéndolo hasta ability que las to personas no tengan have habilidad control over their de lives. tener They're control stuck in the system, and sobre sus often vidas. a strategy to sign people's Y rights a away veces and es say, I'm going to frecuente de deport because que I don't muchas want to have to personas be no in this like se horrible, horrible system. So I think, autodeportan porque pues no quieren estar en este the sistema tan goals in horrible. so many Entonces la ways, and you were meta en saying muchas this, is like maneras es de que, como dijo their Abraham, goal is to take es immigrants out of the public tomar sphere in every inmigrantes way. And fuera del so it público happens o de la by esfera del making them live in público fear, y making them potentially lo- self-deport, and then putting them in se detention, and autodeportan, where se they are esconden either going to be deported or they might not make it out. y a veces And los so deportan y all los of that is what they're mantienen en las trying to centros de do, detención and y by nunca salen. expanding detention to the Entonces, scale lo que they están are haciendo al going to do it expander la again here as detención well, which y we're lo van a already hacer a una seeing. escala muy grande, como lo estamos viendo en este momento. I can go next. I love Yo puedo everything you ir. said, Sultana. A mí me I know encantó that todo was lo que all dijiste, awesome. aunque es algo muy So, aterrador. and going back to like Regresando the question about a la reproductive health pregunta care de stuff el in cuidado médico detention centers, reproductivo en detenciones, it's really interesting to me es that a lot of interesante de these que organizations like muchas de esas ICE, the Office organizaciones of Refugee Resettlement, and eh, Customs and Border Patrol, they do have policies in place that tienen ciertas políticas kind en of lugar outline how they're que supposed to care recalcan for cómo individuals tienen in cuidar a los detention and in individuos their en las care. detenciones cuando están bajo But su these policies cuidado, aren't pero estas enforced, políticas and no son they're often reforzadas, ignored or solamente son just ignoradas completely o worked against, right? So there's completamente no las safety assessments in siguen. a lot of instances of He visto non-medical, non-treatment, mucha or negación worse, de tratamiento treatment without consent. There was a case y, in y the Georgia tratamiento sin Detention Center consentimiento. where a Por lot ejemplo, of en el centro de Georgia, women were muchas kind of mujeres underwent pasaron sterilization, sobre non-consensual esterilización sin sterilization, which consentimiento. again has Y long been a otra staple of vez white fue una supremacy to herramienta kind of muy grande implement some en sort of la segregation supremacía system. blanca para controlar But la there's población. also been Y an también ha expansion habido of Trump expansión using, de and this que just Trump happened usó, y esto recently, pasó a couple of weeks ago, recientemente, the unas national semanas defense antes, areas, en which are la typically used defensa around nacional, en el área de weapons, nacional defensa. research and Usualmente usan manufacturing armas areas para around estudios weapons, de armas y todo eso, what's it called, where they're like o la weapons creación test sites and things like that. And now y esto they're kind están of usando, expanding están expandiendo that tool esto, to use esa for herramienta para usar border and immigration para, enforcement, right? So now we have el refuerzo these de areas that are la national defense frontera y la areas inmigración. along the Entonces, border. They have tenemos like a Mexico, they ese have one in sector Marcos de City now, defensa where nacional, we're el que están using aplicando en la things like frontera, civilian están usando immigration como reforms, la militar civilian laws, como para and so that reforzar creates a las whole leyes other civiles level of y está stigmatization creando that we un just nivel haven't más alto seen de criminalización before. que no So I think hemos that's visto really antes, interesting y es about muy interesante how he's kind of using these powers cómo to está usando estos test the border poderes system, how Mark para ver continues qué tan his lejos lo military puede help usar to su poder militar para enforce poder immigration laws. reforzar leyes So I migratorias. thought that was really interesting Eso as fue muy well. interesante. And I think also when Y you yo look pienso at que también cuando uno the ve specific tools that they las use, herramientas a lot específicas of que them usan,
Mucha gente que ve casos de migratorios usan ciertas aplicaciones como reconocimiento facial o de inteligencia artificial o leen a las plataformas sociales para detectar la gente que están hablando contra la administración de Trump, que están hablando contra las leyes que favorecen la migración o para vigilar el idioma del idioma. Y cuando uno está, no sé si Abraham está hablando de cómo están usando el idioma para criminalizarnos. A veces nos dicen ilegales. Y cuando piensa ilegal, cada vez en mente viene es algo criminal, ¿verdad? Porque algo ilegal es criminal. Y usamos eso es para deshumanizarnos y también usando el idioma para usar más o menos lo que es un buen inmigrante y lo que es un mal inmigrante, en el modelo de minoría que nos ponen, que ellos tratan de imponernos, ¿verdad? Y decir como, oye, trabajar muy duro, son inmigrantes que trabajan duro, no es lo que contribuyen a nuestra sociedad capitalista, sino que ellos merecen sus derechos y también su autonomía. Así que es una de las cosas que hemos visto en esta situación que estamos en este momento. Y otra vez, hablando sobre la gente de detención, es muy difícil para que ellos tengan cuidado, especialmente cuando están en un estado avanzado. Hay sistemas de detención en todo el país, pero si quieren obtener un aborto, ellos tienen que salirse fuera del estado a otro centro de detención y tratar de obtener cuidado ahí. Si la administración de Trump va a querer o reforzar esa política, yo lo dudo. Entonces, ese es mis 2 centavos. I thought Silky and Zaina did an awesome job. Nothing to say here. Me parece que Zaina ha hecho un excelente trabajo. No tengo nada más que agregar. Pues gracias. Podemos hablar un poco sobre cómo tenemos que pensar en la justicia reproductiva y la justicia de inmigración como una lucha mundial y las formas en que podemos colaborar entre movimientos. Sabemos que el autoritarismo funciona a través de las fuerzas del orden público, ¿no? Y así que tenemos que obviamente colaborar y pensar en esto como una lucha global que tenemos por adelante. Quiero saber lo que piensan ustedes sobre esto. Abe, do you want to start us off or? ¿Quieres comenzar, Abe? Sure. Pues Again, I claro. was curious to hear what you guys were gonna say. De nuevo, también yo quiero saber qué And dicen ustedes well, al I think respecto. the Pero yo pienso crowdsourcing que part, la lucha I think that's very mundial, important on a couple of eso es levels. bien importante One, pensarlo en we're diferentes seeing more of an niveles. Uno, estamos gaining and viendo externalizing of la asylum, externalización but I like to call it del externalizing of asilo. the A enforcement mí of me gusta immigration, llamarlo right? We're seeing externalización that de particularly with cumplimiento con la gangs in inmigración, ¿no? Estamos viendo Panama in particular, where there's now like a detention center diferentes there, centros de also in detención Costa Rica, en Estados Unidos, what's pero been también happening en el with exterior, en Trump, Panamá, right? en Costa Rica, en So there's Salvador. this sort of addiction Así que los to Estados Unidos tienen una incarceration adicción al itself, encarcelamiento para which resolver los problemas. with incarceration is now Y being ahora contagious, right? And es everyone else is algo now victim of contagioso that y horrible todo el behavior. mundo And I think está what we're starting to siendo see, involucrado en esto right, y estamos is that empezando a ver the que Western world in el particular, mundo right, is sort of looking occidental en at particular these black and brown está people as a viendo form of estas personas colonizers, right? negras o de color de sus Are thinking for colonias, themselves, who sus are not anteriores learning about who our colonias, history. And que so ahora we're están starting, yeah, you pensando know por what? sus That was mismas, que están completely unfair, and we would just like to be theirs. reivindicando And we sus can't have that historias y anymore, sus right? At derechos. least not for these Y Western no quieren worlders. So darnos derechos, essentially, al the menos en whole este mundo idea, right? This is occidental. what's happening in Christmas Así Island que lo in vemos pasar Australia, en right? Just Christmas in Island en Lampedusa in Australia, Italy, en right? Lampedusa, It's just Italy, sort of the en change, Italia. Es right, como una becomes jaula their way
no quieren, quieren nomás utilizar jaulas para controlar a los anteriores sujetos de las antiguas colonias. Yo escuché a alguien decir que la migración es parte de nuestro proceso de descolonización. Y es así. Entendemos que las fronteras son algo inventadas, algo que querían utilizar para resolver los problemas de las personas blancas de Europa. Y no fue para nosotros. Así que queremos ver cómo es que en diferentes lados del mundo hay personas que están tratando de terminar con la idea de las fronteras o las cárceles. Y estamos cuestionando el autoritarismo y entendiendo también la importancia del sacrificio. Y lo que estamos viendo en este momento, aquí en otros lugares también, que las personas están siendo echadas de los países, hay detenciones sin sospechas. Y todo esto lo vemos como políticas occidentales para oprimir y saquear a nuestros pueblos de color. Estas mismas tácticas que estamos viendo ahora, pues estamos en una situación donde podemos conectarnos en la diáspora negra para coordinar nuestras luchas. No hay divisiones entre estas experiencias de autoritarismo que estamos viviendo en diferentes países. Y lo vemos en la última ley de impuestos que han pasado en Estados Unidos. El presupuesto del Pentágono pusieron tanto dinero para el Pentágono y para las fuerzas de la inmigración para 4 años, pero son trillones de dólares, cantidades enormes de dinero que están invirtiendo en la inmigración, en el control migratorio. Y esto viene en la forma de armas y jaulas, ¿no? Y básicamente pasaron una ley que dice que 156 billones de dólares para el Pentágono y las Fuerzas Armadas o las Fuerzas de Inmigración. Pues esto nos hace pensar no solamente en la lucha global que tenemos de las personas y las comunidades que han pasado por el imperialismo estadounidense y las guerras sucias que hemos apoyado en diferentes países en América Latina. Estamos luchando contra ese mismo monstruo, ¿no? Y hay formas de conectarnos y decir que sí, bueno, han estado haciendo esto por muchos años. Quiero hacer un último punto sobre esta idea de, obviamente, la justicia reproductiva. Y quiero hacerles saber que hubo toda una generación de personas negras que nacieron en las cárceles de Estados Unidos. Hay mujeres negras que dan a luz en la cárcel y tienen pruebas de drogas y les quitan los bebés cuando sale positivo, cuando sale positiva la prueba de drogas, ¿no? Están queriendo quebrar a nuestras comunidades y familias. Siento que no van a ganar, pero están invirtiendo bastante dinero en esta opresión. I'm glad you went first, Abraham. Lo voy a Like, dejar I allí. feel like there's so Gracias, Abraham. much to talk about here, and Hay tantas cosas por hablar y puedo ser muy breve porque sé going que into estamos time, but I llegando think a la final de la sesión, pero I think one of the biggest challenges for the immigrant creo justice que movement uno de is los that so desafíos much más of the grandes que tenemos investment and kind en of el push for movimiento the movement pro and all inmigrante the ways it's been operating and in the sort of es mainstream context que has obviamente always been, estamos at luchando least for the last contra 20 algo years, que tiene bastante dinero, bastantes has been recursos, pushing y en this los idea últimos 20 towards años han immigration empujado reform and the way they esta think idea de la to really reforma migratoria position the good comprensiva immigrant versus the bad immigrant, or y the old immigrant quieren versus the new hacer immigrant, and una all of the narrativa del narratives inmigrante leaning into bueno y this el sort of, malo, y el viejo y el nuevo, y toda esta patriotic and narrativa famous tiene and que ver con el respectability politics, patriotismo hardworking, y la patriotic, política de innocent, etc. respetabilidad. And
con estas dualidades que crean. Y es triste porque esto crea aislamiento y divisiones en el trabajo de justicia para inmigrantes. Y fue así también durante los años 80, pero también hubo el movimiento Santuario, que fue algo muy internacional para concientizar a las personas sobre el rol de Estados Unidos. Y esto es algo que tenemos que entender, así como dijo Abraham, los centros de detención en el exterior, esto es algo que hemos visto pasar aún dentro de Estados Unidos cuando procesábamos a las personas en Nueva York para luego enviarlos a Alabama o lo que sea. Y ahora estamos enviándoles a las personas aún más lejos, a otros países también y quitándoles los derechos que tienen. Hay el efecto boomerang y los discursos en cuanto al colonialismo. Básicamente la idea es de que lo puedes ver pasar en el exterior y luego lo ves en tu propia casa. Y lo hemos visto, Gaza es un ejemplo, especialmente cuando ves los sistemas de control que se han utilizado en Gaza como un laboratorio para muchas cosas que están ahora implementando en la frontera con México. Me parece que nos ha hecho bastante daño esta incapacidad de internacionalizar a nuestras luchas. Ahora el sistema de detención está cambiándose de muchas formas y estamos lidiando con estas preguntas. ¿Y cómo podemos mejorar nuestras luchas? Porque obviamente tenemos que hacerlo. Es tan importante la internacionalización de estas luchas. Durante años habíamos ignorado las causas fundamentales de estos problemas y hemos llegado a este punto ahora. Como habías dicho, Noran, el fascismo opera a través de las fuerzas de la ley, fuerzas del orden público, ¿no? Y las personas que están en blanco, las personas trans, mujeres, personas pobres, la clase obrera, personas de color, esto lo hacen, están llevando a cabo la opresión a través de las fuerzas del orden público, ¿no? Y estos sistemas con el tiempo han facilitado, han abierto la puerta a lo que estamos viendo hoy. Y ahora lo estamos viendo en niveles que yo como persona que ha estudiado esto, no puedo, es difícil lo intenso que es, lo cuanto que ha cambiado la situación. Si no entendemos el rol de las narrativas que ha mencionado Zaina y Abraham, si no empujamos en contra de estas narrativas para rechazar la mentira de que la inmigración es un asunto de seguridad pública, pues no vamos a poder mejorar las cosas. Es tan importante. Yo cuando pienso en justicia de inmigración y justicia reproductiva en un marco global, yo siempre pienso en cuestiones como desastres climáticos y cambio climático, lo que estamos viendo a escala mundial, ¿no? Y también local. Esto va a crear bastante desplazamiento forzoso de poblaciones. Nos puede pasar a nosotros y cualquier persona en cualquier lado, básicamente. Vamos a estar obligados a mudarnos a otros sitios y va a existir una población de migrantes muy grande. Yo pienso mucho también en el sistema imperialista de los Estados Unidos y las guerras en el exterior y cómo esto está desestabilizando a las comunidades. Hay la raza como arma de guerra y esto crea cosas muy espantosas y violencia que tiene que enfrentar a las mujeres y las niñas a nivel mundial. Eso es lo que se me viene a la mente.
cuando pienso en la justicia de inmigración y la justicia reproductiva. También estoy pensando, debido a la comunidad donde yo vivo, que pues México es, pues en la narrativa estadounidense, México y la gente de México y Latinoamérica en general son vistas como criminales, como gente mala, y ahora están utilizando lugares como México, donde el aborto es más accesible y más barato. Yo lo vi cuando las personas hablaban de las leyes anti-aborto y querían aprovechar las reservas indígenas para proveer servicios de aborto. Me parece muy interesante pensar todo esto a nivel local y también cómo está perpetuando la narrativa Thank you all. a I know nivel we spent internacional. a large portion of this webinar talking Muchas about how gracias. bad it is and how scary Sé que it hemos is, pasado but bastante I also know tiempo that you're all doing really, really amazing work to make this world better. So maybe we can hablando use sobre this todo time lo to malo talk a que little está bit pasando, about pero vamos a utilizar un advancing poquito de things tiempo para pensar towards a en village las cosas que income podemos hacer para and construir y soñar en conjunto, a world that's just para, kinder where para family separation doesn't tener un exist. mejor mundo, un mundo en el que no hay separación familiar. Oh yeah, go ahead. Nadie quiere empezar. No, sí, es difícil pensarlo. Soñar en un mundo mejor, especialmente considerando el mundo en que vivimos. Pero yo siempre pienso en ¿qué hago yo para mí misma? Yo trato de desglosar las cosas en pequeños pasos, ¿no? Cuidar a la salud mental. Y para las personas que hemos estado en esta lucha por mucho tiempo, pues yo siempre trato de pensar en la lucha histórica también, que obviamente no somos las primeras personas en pasar por estas luchas y no vamos a ser las últimas también. Algunas cosas que podemos hacer es apoyar a nuestro fondo de aborto local. Hay fondos en todo el país. Pueden apoyar estos fondos y aportar. Pueden hacer trabajo de voluntariado, aprender sobre las leyes en tu comunidad, aprender sobre o hablar sobre quiénes son los médicos proveedores de servicios médicos de confianza. También en Frontera Fund hablamos de la importancia del chisme. Decimos que el chisme salva vidas. Hay que hablar entre sí y compartir los recursos entre sus comunidades. Y básicamente involucrarnos con las organizaciones que están haciendo el trabajo. Pueden compartir las historias en las redes sociales, pueden hacer las conversaciones con las personas en sus familias y comunidades y aprender sobre el idioma, el mejor idioma, las palabras que podemos utilizar para desestigmatizar los inmigrantes, el aborto y otros factores también. Tenemos que hablar sobre los inmigrantes de una forma digna y no criminalizar, no tratar a los inmigrantes como criminales o las personas que buscan el cuidado del aborto. Estamos como una persona de esta generación. Estoy muy cansada de vivir en estos momentos inéditos, ¿no? Y hay nuevas herramientas para hacer nuestro trabajo. Hemos visto estos patrones anteriormente, pero ahora tenemos nuevas herramientas y la tecnología se puede utilizar como una arma también. Y es tan importante cuidarnos y prestar atención a los comportamientos que tenemos en Internet, etcétera. Lo voy a dejar allí. That was amazing. Eso I fue loved all your algo muy recommendations, encantador. Me personally. encantó todas tus I feel like recomendaciones. those are things to Personalmente live by. siento que son cosas que deberíamos hacer para There's vivir. 40, this
170 billion estos for immigration enforcement, este presupuesto pretty de reckless, refuerzo de specifically for detention. What is 170 that going to look mil like? millones de dólares Feels overwhelming. Everyone's just que like, están oh, usando this is para it. la It's a inmigración, se done siente deal. Like, abrumador, ya saben, it ya doesn't have to be a sabemos done deal. que Like ya it está was what I sellado was talking todo. about before. Todo lo que estaba We hablando think a lot antes, about estamos particular pensando laws sobre changing ciertas and leyes cambiando now potentially a lot of y money ahora going to this thing, potencialmente but mucho again, dinero que they se está need to still build up that infrastructure. They invertido en need esto. to Todavía build están up new detention tratando centers. They're de going to need construir las detention center contracts infraestructura, or construir have los new nuevos contracts with local centros de police and detención, all tener these other things. contratos con la policía local And so the thing I y will say is todas that at estas least in, cosas. Lo que we puedo work with decir que groups all across the country who are hemos trying trabajado to con grupos either close down an existing en todo el detention país center que or están stop a tratando de new one cerrar todos los coming in. centros de And there's a lot of detención different strategies. With y the también Everglades Detention mantener Camp, que no which, vengan has been otros done to centros de Alligator Alcatraz detención. También, por already. Litigation been ejemplo, filed by the Friends of the Everglades. el We're centro de working with Alcatraz courts que there se to, están tratando de call cerrar attention to what's happening o because de they're tratar going de to try to detener build a bunch more of those. And porque van a so, like, tratar de what can we do to kind of construir expose más de how esos. bad things are? ¿Qué And podemos hacer para being really quickly, I do think there exponerlos, are some para ver qué strategies, tan especially when horrendo está la they're cosa? using a lot of bureau of prisons Y están facilities. usando They used muchas recently a state prison in facultades de Alaska to detain prisión people. estatales en They use county Alaska jails para everywhere. All those también actually, there's much more opportunity for cárceles de intervention condado. versus some También of the hay better oportunidades prisons where they just have this de like intervenir way en of todos doing estos things. tipos de But cosas, again, pero hay we haven't, maneras de like, hacer all las this stuff cosas hasn't happened y yet. Like, todavía no ha we're at pasado todavía. 57,000 people in Estamos detention. They como want to get up to 100,000 or more tenemos at any given time. personas en But total que tenemos we, for years, like, encarcelados, son I say this all como the time, for years 57,000, pero la I've meta es been cien working with ICE mil immigration detention since I was y living in Texas, he trabajado since con after, centro de detención desde que vivía en 9/11 Texas, and desde el the Bush 9/11, era, en la era de in a time when Bush, there en was ese periodo essentially a de prison tiempo donde boom happening esencialmente in había Alexander for un, immigrants. una And we just resurrección lost de for years and prisiones years. y We just hemos lost perdido every por años y campaign. años, And it was hemos like a perdido constant todas las losing. And then all of campañas a y era sudden, what was constantemente happening? And it muchas was derrotas because of the Black Lives Matter y todo movement. de It was repente se abrió because por of, todos los movimientos, the por ejemplo, el de response to Black having Lives a global pandemic. It was y luego because la of pandemia that, y, those stories about what y was esas happening with historias de lo que han post-gynecological procedures pasado on con women los at the Berwyn County procedimientos detention center. So all those sin things came together, consentimiento and que we están had haciendo the las opening mujeres en to las be able detenciones y to tuvimos end una contracts that apertura served para 20 poder facilities. It was incredible finalizar to see, and contratos it en was 20 because of at facultades y eso fue muy local increíble and de state ver level, but also at the federal level. en And todos so niveles, federal, we estatal y have to do local. that sort of state Y work right now, tenemos que like hacer ese build tipo de up, make sure trabajo that y we're doing the work construir locally to el trabajo stop these local para facilities, to detener build esas up. And there is going to be facultades another para que no opening se for us. And construyan so I y think haber right más now is aperturas para it's que the time podamos to kind of entrar gear up, do that work. It's not, y we prepararnos are en este probably going to momento. lose some Y campaigns, but probablemente vamos a we might perder win unas some as campañas, well. pero vamos And a ganar at some point we algunas could win y en even algún bigger punto if podamos we ganar really hold on en to our escala más values and our grande principles, si and a lot sostenemos of what we nuestros talked about in this principios y nuestros conversation right now. valores por So todo lo que hemos hablado en este that's, momento, en yeah, esta I think that's conversación. what I'll say. And I Entonces, es think lo que voy a this decir is the time to solamente, focus on es el tiempo protecting para people as much as enfocarse, para possible. And proteger a la so gente that lo más que se locally, pueda. there's, like Siembra, Localmente, esta North siembra Carolina de has Carolina this del great tool called Norte Defend tiene and esta Recruit, herramienta where que you can tiene set up ICE una offices in herramienta your community. So there's things you can do que se llama locally. It's very defender y flexible. recluir You don't have to spend a lot para, of time doing this. para Even like 5 más o hours a week, menos lo 3 que es hours a week, but monitorear toda something to la kind of help actividad community. migratoria And then doing the work to, y hacer todo el make trabajo sure you're que pushing es back against what's happening. asegurarnos que And we have a lot of podemos tools. We're launching a ah, community safe ah, cages campaign combatir la tomorrow. So expansión de todas exciting to have esas more details políticas. about it. Entonces voy a mandar un poquito más de todo lo que hay en herramientas. I should have went first because Zeta and Silky were way more positive than I think that Sí, ellos son I'm muy gonna end up, positivos y voy a like tratar de how hacer lo Spanish was treating mismo. me today. So Por I think that it's ejemplo, like lo one que of yo those things pienso where, que es una de las cosas donde whatever, it's no ah, secret that I'm directly affected. yo soy directamente And I think the afectado conversations with y other a veces las members conversaciones de los that are miembros de su too. familia So que I think the también, no sé, conversations quizás tengan que son are afectados, las a little conversaciones bit son un differently. I mean, poquito, I son think we're trying to diferentes y estamos tratando normalize, right, so de that we can move normalizar forward que with para que seguir um, adelante family members that are being los taken miembros de familias que who will probably han end up sido abroad. detenidos y There's que van a acabar en random otro facts lugar.
hablar. Y hay un hecho espontáneo de que aprendí sobre las hormigas que cuando van a una granja, una de las cosas que hacen es de que se construyen un cementerio y lo que hace les deja que entiendan que en algún punto vamos a perder gente.
y con $170 mil millones, vamos a perder gente. Y alguien mencionó que Gaza está pasando en Sudán. Yo nací en Sudán y escuché a esos miembros de familia y entendiendo lo que están haciendo para sobrevivir. Y aprendiendo eso sobre las hormigas, pues ok, es donde vamos a empezar. Entendemos que vamos a perder gente, pero eso nos va a dar la fuerza. Lo que va a hacer es de que en la ausencia del miedo hay valentía, y lo que he sido inspirado por la valentía de otras personas, y me gustaría que sea algo contagioso. Y yo sé que alguien me dijo que algo sobre, en el chat dijo sobre cómo podemos superar el aspecto de criminalidad de nuestras comunidades. Ah, Sabemos que somos parte de ese 6% o ese 20%, y me recuerda de la cita de la sociedad que encarcela ah, sin justicia, es una nación de presión. Entonces, pero en sí, no quiero sonar raro, pero hay que alistarnos. Hay que entender que vamos a tener que pelear. Entonces, una de lo que tenemos que hacer es de ser abiertos a las alternativas de estructuras familiares, entender que yo vengo de una guerra de 30 años, donde de mi país nativo había gente que mi mamá que me crió no era mi mamá, pero yo entendía eso porque era un lugar de guerra donde yo estaba, y hay que pensar en amor de diferentes maneras y valentía en diferentes maneras, determinación en diferentes maneras, y son cosas que nos van a ayudar a superar esto y que nuestro espíritu siga intacto después de todo esto. Y obviamente involucrarse con la comunidad, unirse a un grupo, hacer trabajo de comunidad, y qué tan importante la solidaridad sea auténtica, y no solamente como aliados, pero lo que necesito y lo que mi comunidad necesita es que, es- que cambiemos esa manera de pensar, y que no sea no solamente una campaña política que estamos tratando de ganar, que no solamente es un trabajo de lo que hago, lo que es actualmente algo muy real. Y pienso que liderar a nuestros hijos, o dejarles saber a nuestros hijos que tenemos esa valentía, esa determinación, que para dejarles saber y asegurar que entienden que esos que están quitándonos nuestros miembros de familia son unos cobardes, y que no vamos a tolerar eso. Y entonces, para mí, eso me ha ayudado para que podamos superar esto. Así que es lo que como los veo, acabar con los cobardes. Y gracias por invitarme a esto. Thank you. Gracias. That was amazing. Eso fue algo fantástico. We've gotten some questions. We have about 10 minutes Tenemos left. I didn't think we'd be able preguntas. to get to all of them, Tenemos but 10 speaking of the minutos, fight, we pero did no get a podemos repasar question todas, about pero some tenemos una strategies sobre Spaniards for pushing estrategias against de undeputized cómo vigilantes, specifically ICE and combatir the contra esto, mobilization of específicamente a los agentes militias. de ICE If that y a question las milicias, resonates with any of you and you'd like grupos to paramilitares o take some militares. time to answer it, we have Si a few quieren, minutes. quieren tomar un tiempo para contestar, tenemos algunos minutos. Solamente ser claro para esa pregunta, ¿cómo peleamos contra
vigilantes ICE is moving. And it's de la crazy manera because que it's ICE like, se está and moviendo. Cynthia said this before, Está I've been loco doing esto this, porque I yo he have been trabajado doing this too long. It's been yo he 15 estado years, trabajando right? por But esto if there con was casi 15 ever gonna años, be a pero si va a haber Gestapo or a un rogue tipo de agency evento in the de United Gestapo States, o ICE was una primed for it, agencia right? Because de they came vigilantes, out in ICE es la 2003 as a que company es called la Border ideal para Security este tipo de right after the trabajo, war on terror. porque ellos ICE is an llegaron. ICE es organization, una an organización, agency es una agencia that is que again es otra perfect vez perfecta for para, being the para ser, president's personalized army, es right? como They do una things that other armada law personal enforcement para el agencies don't presidente, have to do. porque To ellos get hacen back lo a second, que otras agencias to increase no pueden immigration, hacer para reforzar you inmigración. could only do it through racial Solamente lo profiling, puede hacer right? The por way that they're doing identificación it, right? racial. You can just only Ah, do it there. So for Así que lo those of you pueden that hacer de are esa manera citizens, solamente I would start para. making ramen noodles today too, because we don't know who en- they're going to take Entonces and no the way that sabemos a that quién they're va a working. identificar o a They quién don't van a even take perseguir. this data as one of them. Ellos, They're the only law enforcement agency that does ella es not, la right? organización I que think solamente hace one las thing cosas to como ellas really quieren. understand at this point, Algo que even uno for you, for que, those que that are tenemos que entender en este antisocial, punto, right-wingers especialmente and que all, like muchas personas que son but introvertidas o get to know the antisociales people tienen around que you, conocer right? a la gente alrededor Ask a de double, ustedes. how's your family, right? When Pregúntenle you cómo grab está a su few $10, familia when you're walking into bodegas cuando in van a las Brooklyn, bodegas, right? cuando Like van this is a estén en bodegas time en to Brooklyn. really Ese es el start to tiempo de understand, realmente right? entender Who you are ah, around, con quién right? está All of the alrededor. things that we had learned Todas too las cosas before que hemos aprendido about the Declaration antes of Rights, about like this is sobre how sus ICE does it derechos, or cómo whatever ICE se have you, maneja, cómo se we mueve, have got to sort of like tenemos que shift that, right? I cambiar think even eso. for me in this fight Y en este against momento, para against the mí, con South, esta like pelea contra estos it's going to be a cobardes, while. Hopefully, I'm here to va a be tomar able mucho tiempo, to help pero out with ojalá good things. It's pueda like quedar I aquí understand that ayudando, they're moving in ways pero están moviéndose en like maneras de give a quick que example. Like voy a dar un I ejemplo de created an que app yo that's crea counter-warrants, una right? aplicación That'll tell you if it's a que te makeshift dice warrant, si es a red warrant, una it'll orden tell you de if it's an official juez warrant, right? Use that in o una orden Canada, de juez right? judicial Easy o peasy, right? administrativa But I also para ver know las they're not diferencias, showing warrants, pero yo right? sé que So no me does están that mean that I mostrando throw this thing órdenes out of the water? I'm like, de oh yeah, arresto, ni nada tampoco. but the Fourth Entonces, Amendment still exists. pero la Even if cuarta they're moving enmienda the way todavía that they are, existe, right? aunque se muevan de la manera Look, que se guys, están you can moviendo. see the wiggle there. It exists whether or not ex- ex- they're aun- using it or violating it, right? Aunque That's exista una orden de arresto o a no, whole pues sentence no of a rights podemos decir movement, nada. right? These things like to Se be tiene que able enforzar la to ley, la Constitución. understand those that are Entonces hay around que you, those entender that que you see todo every eso es day, alrededor de get nosotros, todo lo equipped que as you debemos, possibly hay que can, right? And equiparnos that's lo why we más que call it se know your rights pueda. and not Hay que exercise your saber rights. nuestros derechos Know the rights that you're violating, right? y saber lo And que that's where los we're at derechos que right están now, violando. 6 months Y in. en este Hopefully in momento six estamos months, ojalá que when en someone seis asks that meses, question, cuando ojalá we'll have a better answer, right? But alguien just, haga esa pregunta, podamos current tener una events, mejor get to know respuesta. the people Pero around en you, este momento conozca a su gente and alrededor de usted still kind of y in many ways también using our old tactics y that en este work, but momento then estamos also usando las tácticas viejas que monitoring han situations very funcionado, pero heavily in también hay que checking them out. monitorear la actividad para ver cómo se están moviendo. Está bien. Eso es todo. Silky or Zaina, do you want to share anything? ¿Algo que quiera compartir, Zaina? Yeah, I feel like Abe covered Sí, it. sí, él lo cubrió todo. I feel like I'm the type of person who's just like Yo so soy ese tipo de focused persona que on estoy the enfocada law enforcement and how it's operating. And that's the thing. I cómo mean, la ley I se agree with refuerza y cómo everything opera. that Yo Abraham estoy de said, but acuerdo I con todo do lo que think dijo that Abraham, like pero pienso ICE's que ability to do this is la their habilidad de ability to que work with ellos, other es la law habilidad que enforcement ellos too. pueden trabajar Like con otras they're much more organizaciones. capable of Ellos it, son and más like that's why it's capaces de actually been hacer hard ciertas for cosas them y más difícil para ellos because también, there's really great sanctuary porque policy in places like hay Illinois muchas and Biden, políticas en who's working Illinois, to por have more Marines ejemplo, y come a out veces in vienen Los la Angeles and Marina California. So y like en Los Ángeles, I do think California. that there's, Entonces pienso que you know, they're extending it more. It like este, the military industrial complex, the prison industrial todo el complex, like complejo de accepting ICE for what it militar y is cómo actually aceptan changing these a other ICE, lo que es, systems and están these other cambiando todos entities los as otros well. Like so sistemas y much otras of entidades. like
a lot of the work I'm trying to mucho del do trabajo que or estoy at the Social haciendo Network is say, hey, look, con like que estoy haciendo en mi the red, role of prisons and policing el in the papel US is really immigration de enforcement that policía much more o worse, and that's why we're having these está conditions. haciendo But also, todo like we're in diferente this o moment más seeing empeorado actually las cosas de manera the como están sort of tratando la obsessional mass migración y toda la deportation is obsesión de changing prisons and deportaciones policing in the masivas y US cómo and cambiar changing la the way the política military policíaca operates. And I think those are things we have to recognize now. migración, pues ha estado afectado por That didn't cómo at all answer the el question, just a militar random se thought. afecta, pero solamente Random son thoughts are pensamientos appreciated. espontáneos. Tus Thank you all. pensamientos espontáneos son muy We only have apreciados, 4 minutes gracias. left, Tenemos 4 so I'm minutos, just gonna close entonces us off. solamente voy a cerrar Thank you all esto. again for Gracias a being todos here, por for estar aquí, joining, por for unirnos sharing. I know y it's compartir. a really bad and hard Sé time, que and I son really tiempos appreciate you duros taking this y extra time aprecio and de this tomar este labor tiempo to do extra it with y us. trabajo para And estar thank aquí you con everyone nosotros. for Y gracias a joining. todos por I hope unirse. that you all Y can ojalá que continue to take puedas care of continuar yourselves and do a ways that feel best cuidarse for you. y de las mejores We maneras que will son be mejores sending para that usted. recording out to Y all of vamos those a who mandar registered esta and we'll grabación include a the todos link los to que the están press release as registrados. well, Va a which incluir has some documents, un enlace para toolkits, and todos some of los the recursos thoughts que and tenemos questions and ways y that people engage preguntas y with the maneras de content. cómo podemos And interactuar then con el just a contenido. reminder that we Y have the final otro week of recordatorio, webinars, tenemos un Breaking webinar Silos final. webinar series in October, La última serie va a I'm ser sorry, en on August octubre, 12th, perdón, en which is on agosto, community care que models to sería disrupt en poverty, cuidados de criminalization, and comunidad family separation. y la The link to separaciones register for that de webinar familias. will Y para be in the email registrarse, coming shortly, so I hope you can join us vamos a mandar there. el enlace And en el again, correo thank you so electrónico y ojalá much que se pueda unir for being nosotros. with Y otra us, and vez, we gracias really otra enjoy vez. this, Si and we hope to necesitan see you all ayuda, next saben week dónde again. contactarnos y ojalá Thank nos you all. podamos ver en el siguiente webinar. Gracias. Thanks for facilitating, Nora. Gracias por facilitar, Nora. Thank Eso you. fue fantástico. Thank Gracias. y'all. Gracias, Thank you, gracias. everyone. Really great to be with all of you. Thank Gracias. you. Un placer estar con todos And I ustedes. learned so much, so thank Y you. aprendí mucho. Yeah, same. Gracias. Yo We all también. did. We're very Todos grateful. aprendimos. Estamos agradecidos. Bye, y'all. Take care. Bye. Bye, cuídense.